Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Delgado. Buenas tardes. Mire, voy a empezar por donde estábamos ahora. Vamos a ver. Usted, en agosto de 2015, y voy a ir diciendo eso, una cronología y unas afirmaciones, y si usted no está de acuerdo, dígame. Usted entra en un gobierno que usted es consciente que es un gobierno solidario, es decir, es un gobierno del Partido Socialista que viene de un gobierno del Partido Socialista. ¿Estamos de acuerdo, no? Soy consciente. Bien. No, es que esto es importante decirlo, porque a veces acabamos pensando que esto es una cuestión de tipo personal, y no es una cuestión solo de tipo personal. Bien, entonces, usted, me imagino, y no nos dirá como alguna gente que ha pasado por aquí, algunas personas han pasado por aquí, usted se pondría a estudiar este tema, vamos, a tope, porque vaya, este tema ya era de un largo recorrido, esto no era una cosa... Usted se puso a estudiar esto seriamente, ¿no? Esa era mi intención, y le puedo asegurar que el Servicio de Telecomunicaciones pues absorbe y lleva muchísimo tiempo a la jornada laboral de un director general. Sí, y no solamente el Servicio de Telecomunicaciones, sino un medio propio llamado HITPA, que dependía directamente de usted, ¿de acuerdo? Bien, ese medio propio llamado HITPA depende de usted hasta que lo asume Sandra Velarde. Bien, todo ese ínterin, Entonces, vaya usted diciéndome algunas cosas, algunas valoraciones, si es verdad o no, porque nosotros tenemos alguna sospecha. Por ejemplo, mire, la información, digo sospechas, que una sola no hace nada, pero que todas juntas, vaya, dan un tono. Entonces, quiero que usted me lo aclare. Primero, por la petición de información de esta misma comisión. Y además, voy a aprovechar, porque usted es el director general de Innovación y de Emprendimiento. Pues mire, voy a decir una cosa, nosotros somos los mayores emprendedores del mundo, esta comisión. Porque ustedes nos mandaron una información que de innovación está en el Paleolítico. Tenemos que clicarlo a ojo. A ojo. Es decir, se nos mandaron cantidades enormes de información, sin formatos interoperables y con una capacidad que no es porque no haya medios. Bueno, explíqueme un poquitín eso de manera breve, porque tengo unas cuantas cosas que preguntarle. Sí, ahí le iba a pedir que parase porque evidentemente quería intervenir. Bien, cuando esta comisión de investigación traslada sus peticiones de información, yo creo que es perfectamente consciente de la complejidad y del volumen de información que está solicitando, y además medios digitales y por escrito. Entonces, dada la lista de cosas que se piden y el contenido de algunas cuestiones, por ejemplo, copia de todas las facturas desde el inicio de HITPA, o sea, estamos hablando de una cantidad ingente. No sé cuántos gigas ha ocupado, pero seguramente mucho. Ya sabe usted. Y soy consciente, y en eso dimos las órdenes y las instrucciones oportunas, de que se dedicasen los esfuerzos máximos para poder cumplir. Fue imposible cumplir el plazo porque evidentemente habría que contratar a muchísimas personas solamente para eso, y es una información que preferimos que no manejen personas extrañas. Es información que mejor la manejan las personas de la casa para que no haya fugas, ni extravíos, ni pérdidas de información. Permítame que ya sabe usted que yo no estoy hablando en términos de cantidad, que además ahora en términos informáticos, sino en términos de calidad para que el receptor los pueda utilizar. Y le voy a decir una cosa, el último pleno, el propio consejero me dio a mí en mano un informe que habíamos pedido hacía 18 meses. Un informe. Soy consciente. Ya sé que es consciente. Bien, pero quiero avanzar un poco más. En segundo lugar, usted como, receptor solidario de un gobierno continuado, vamos a ver, ¿qué explicación coherente me puede dar para que un asunto como este, desde hace 3 años y medio o más, porque este es un asunto larguísimo, no haya suscitado ningún informe oficial de la Inspección General de Servicios, y no me diga que no tiene competencia la Inspección General de Servicios sobre un tema como este, porque hay una parte que sí toca claramente a lo que son servicios del Principado. Una apertura de expediente o una información, digamos, prolija sobre todo este asunto. Se lo voy a decir por qué. ¿Por qué? Esto es muy importante. La señora Cachero, que el otro día compareció en esta Junta, dijo que naturalmente parte de la debilidad de la denuncia que hacía el Principado, o que era una debilidad, que el Principado, después de todos estos años, no hubiera acompañado como su denuncia algún tipo de investigación interna.
Y esto yo se lo he mojado. Yo creo que usted sabe que nosotros hemos presentado una ley de Inspección General de Servicios precisamente, por un lado, para proteger a aquellas personas que de alguna manera quieran denunciar y por otro lado, precisamente, para que se activen. Entonces, explíqueme usted con todo lo que ha caído, con todo lo que hemos vivido en los últimos años, que no haya absolutamente ninguna información oficial respecto a este asunto, nada, ningún papel en donde alguien rubrique su firma, porque esto es otra cosa que le quiero decir. Mire, las responsabilidades son de quien firma, ¿eh? Yo creo que ese es un principio sacrosanto en la administración. Las responsabilidades son del que firma. El que firma tiene que estar atento de lo que firma. Aquí en los bancos, o sea, uno tiene que saber lo que firma, y por ese sentido también quiero, bueno, primero esto y luego quiero preguntar respecto a la firma, porque ¿quién firmó el pliego de condiciones de esa auditoría? Auditoría no, perdóneme, esto no fue una auditoría, de ese inventario encargado a Arroyo Norte. Creo que ha hecho una intervención un poco larga. Voy a intentar aclararme de las cosas que me quiere preguntar. Son dos. En cuanto a informes y demás, creo que se ha quedado de manifiesto. Nosotros, yo personalmente, no hablar de nosotros, porque evidentemente cada uno tendrá que hablar por lo que puede haber vivido y dar respuesta. Yo llego en agosto de 2015, este caso está en la Fiscalía. Y a partir de ahí, pues no veo oportuno hacer ningún tipo de información adicional, más allá, por supuesto, de preguntar, de buscar la documentación, de leer todos los informes, que es al final lo que queda, como usted dice, escrito. Yo he leído los informes del Servicio de Telecomunicaciones firmados por personas, he leído las alegaciones de HITPA firmados por determinadas personas, por tanto, toda esa información creo que es el expediente que tiene que llevar este caso. La segunda pregunta que me hacía, en cuanto al pliego de la auditoría, sí, efectivamente, hay que ser muy consciente de lo que firmamos cada uno en la Administración, por supuesto, y yo fui consciente de esa firma, del pliego de prescripciones técnicas de la auditoría. Precisamente lo que se planteaba, y recordarán ustedes que en aquellas comparecencias en la Junta, se debatía el asunto entre quién debe ser, si la empresa, si el servicio, si había algún tipo de enfrentamiento que podía desvirtuar el hecho de que fuese desde unos de otro. Al final decidimos hacerlo desde la Secretaría General Técnica, desde la Consejería, y con la firma del Director General para evitar cualquier tipo de malinterpretación, de conflictos entre las dos partes que estaban un poco más en este meollo, con lo cual yo sinceramente sí. Lo volvería a firmar. Bien, ese pliego lo volvería a firmar. Yo tengo que poner reparos en el fondo y en la forma. Primero, yo creo que no me ha contestado, esto no es una auditoría. Primero, por su nivel de adjudicación. Ya me dirá usted a mí, con 11.000 euros, qué auditoría se puede hacer cuando intervienen 5 personas. Eso fue una cosa de ir a medir. El propio gerente de Arroyo Norte lo dijo, fue a medir. Hacer una auditoría hay que hacer catas, pero sobre todo una auditoría tiene que ser económica. O sea, aquí estamos hablando no de un asunto de si hay arquetas, sino de dinero. O sea, estamos hablando de dinero público. Por tanto, eso tenía que ser la sustancia de la auditoría, tenía que ver con los dineros. Y evidentemente, perdóname usted, ni por la cuantía económica, ni por el tipo de empresa seleccionada, estaba en condiciones en absoluto, salvo de hacer lo que buenamente esa empresa hizo, que fue sacar el podómetro y medir, que creo que lo hicieron a pie, 100 y pico kilómetros, para arriba y para abajo. Es decir, no, lo que se le había pedido, lo que se había reclamado, porque políticamente es que se hiciera una auditoría en toda regla. Entonces eso casa con lo anterior. Mire, usted es verdad, entró en 2015, pero primero, no hay ningún informe escrito sobre lo que significa HITPA durante 3 años o 4 años, o lo que está pasando ahí, y ustedes hacen una auditoría, y eso sí, lo mandan a la Fiscalía. Es decir, por un lado está la ausencia de ningún tipo de información interna, de ningún órgano de control del Principado, y por otro lado mandan a una auditoría que yo me atreví de calificar de chiste. En función de lo que escuché aquí, y salvo caminar, yo de zanjes y de tal, no tengo ni idea de nada. De chiste. Entonces, voy a decir una cosa. Me da la impresión de que ustedes han intentado ponerse como equidistantes entre los funcionarios y HITPA, pero ustedes no han defendido al servicio. Cuando digo ustedes, digo en esta trayectoria de 4 años. Es decir, voy a decir al Partido Socialista, ustedes no han defendido a los funcionarios. Ustedes no han defendido a los funcionarios.
Y las pruebas me remito. O sea, no hay absolutamente ningún tipo de investigación con todo lo que ha habido y además, eso sí, ustedes de manera acelerada, esto que ustedes llaman auditoría, que yo llamo hacer un inventario, lo mandan a la Fiscalía, da la impresión, y no lo digo yo, lo dijo la señora Cachero aquí. Y vaya, y ahora resulta que la prensa y una prensa oficiosa, Sturlix o no sé qué, también lo sacan. Quiero que me diga eso, porque esto es un tema muy serio y también tiene detrás algo que me parece, es decir, aquí quién controla, aquí quién inspecciona, aquí quién investiga, porque no fue un asunto de la noche a la mañana. Bien, de nuevo creo que está ante una intervención larga, con comentarios, observaciones, preguntas, una mezcla bastante, no le pone fácil al que comparece a responder atinadamente a lo que Tiene razón. Creo que usted me quiere preguntar. Bueno, voy a intentar comentar algunas de las cosas. Si hay alguna que quede en el tintero, por supuesto, por favor, me lo dice. Bueno, yo creo que es una auditoría. La calificación no seré yo quien se la haga. No comparto, evidentemente, esa valoración, pero hasta ahí. Se presentaron varias empresas. Si solamente hubiese sido una empresa la que pensase que esto no se podía hacer de acuerdo a los pliegos y a las condiciones, solo se hubiese presentado una y no, se presentaron varias. Y además la segunda ha quedado muy cerca de la primera en el presupuesto. Por tanto, entiendo que las empresas han visto esta opción y la han visto factible, real, y se han presentado al proyecto, a la oferta. Y hombre, en cuanto a la defensa de los funcionarios, yo creo que lo más sensato es ese traslado al ámbito judicial para que lo esclarezca. Yo creo que la Consejería siempre ha dado el respaldo, y el director general particular que está aquí sentado, a la forma de operar de los funcionarios. Yo creo que... Perdona, ¿ya se me acabó el tiempo? Bien, quiero decirle dos cosas. Sí, pero bueno, quiero decirle dos cosas. Pero yo no he planteado la defensa de los... Para que sea más fácil. Yo no he planteado, y le pregunto, no la defensa de los funcionarios, sino de su función. Yo no le planteo la pregunta de los funcionarios, sino de su función. Y en segundo lugar, tampoco le estoy, y quisiera que me contestara, no estoy echándole a Arroyo Norte la culpa de la auditoría. Yo le pido responsabilidades a usted. Yo considero que el pliego de esa auditoría no contemplaba aspectos económicos y no era lo que demandaba ni el caso, ni la función de los funcionarios, ni esta Cámara. Bien, esa es la valoración que hace usted. Evidentemente, las opciones que hay, pues puede usted imaginar o plantear las que estime oportunas, y nosotros en ese momento entendíamos que era oportuno llevarla a cabo con ese contenido, ágiles para tener la información con cierta celeridad y poder avanzar un poco en este procedimiento. No creo que debamos, o deba yo al menos, entrar en más diálogo respecto a ese contenido, si lo permite. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Delgado, pero no vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Señor presidente, señor Delgado, buenas tardes. No haremos preguntas. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. No vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias. ¿Desea el compareciente alguna precisión o aclaración en un turno?